Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez. Y bueno, estaba pensando que hay algunos temas que ya hemos tratado en este canal en videos anteriores, los primeros videos que se hicieron, pero que no han sido muy vistos. Creo que el canal ha crecido poquito, muy poquitas personas más están viendo este video, pero ha crecido, que es lo importante. Y ya que ha crecido, y sé que muchos de ustedes no han visto los videos, los primeros videos que se hicieron, y obviamente no predicaba de la misma manera que predico ahorita, creo que ahorita hay un poquito más de soltura a la hora de predicar el evangelio. Entonces quería refrescar algunas cosas y agregarle algunos ingredientes nuevos a estas predicaciones, pero basándonos en el mismo tema. Entonces no sé, creo que Dios me animó y me dio la idea de volver a predicar sobre, en esta ocasión, la parábola de los talentos. Quiero hablar nuevamente sobre la parábola de los talentos porque la parábola de los talentos es una parábola muy mal entendida por el pueblo cristiano evangélico. No la saben interpretar correctamente y dicen una serie de disparates y de locuras que no tienen ningún tipo de sentido. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios que no solamente tiene sentido, sino que tiene mucha coherencia. Sabemos que Dios, dice la palabra, es un Dios de orden. Y un Dios de orden no te habla ni de manera ambigua, ni te dice disparates, ni te dice locura. Y no hace falta ni siquiera que haya un versículo bíblico para saber que Dios es así, que Dios es un Dios ordenado y un Dios coherente. Véase usted mismo. Usted es una persona que sabe que arriba es arriba, abajo es abajo. Sabe que el frente es el frente, sabe que atrás es atrás. Usted es una persona que sabe que si se lanza de un segundo piso se puede matar o en su defecto se va a romper todos los huesos. ¿Ah? Usted es una persona que sabe que hay ley de gravedad. Usted es una persona que sabe que las acciones tienen consecuencias. Que si usted no es una persona que está loca, que le funciona bien, por lo menos a nivel de salud mental, usted es una persona que tiene cierto sentido de coherencia. Algunos tienen más coherencia en algunos asuntos que otros, asuntos sociales, asuntos familiares, asuntos personales. Otros aplican su coherencia, qué sé yo, para sacar cuentas, para las matemáticas, para su trabajo. Hay personas que tienen mucha coherencia para la salud, los doctores, por ejemplo, los que estudiaron medicinas o ciencias médicas. Hay otros que tienen mucha coherencia para construcción, para armarte una casa. Creo que todos somos inteligentes en cierta medida para algunas cosas y somos brutos para otras cosas. No crea que porque yo me la paso criticando a la brutalidad de la gente cuando interpreta mal la palabra, yo soy una persona muy inteligente. Yo soy tapado, soy bruto para algunas cosas que no tienen quizás nada que ver con este tema espiritual. Pero lo importante aquí es que ustedes necesitan una guía que les hable con coherencia la palabra de Dios, porque el tema espiritual, yo llamaría eso la inteligencia espiritual, aunque dicen que hay varios tipos de inteligencia. Hay una teoría que habla de varios tipos de inteligencia: inteligencia musical, inteligencia para números, inteligencia social, intrapersonal, interpersonal, etc. Pero yo agregaría, si se me diera la oportunidad, la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual para mí sería la manera correcta de interpretar los asuntos que van más allá de lo físico, los asuntos. Y obviamente inteligencia espiritual para la Biblia, porque yo soy cristiano y yo creo en la Biblia, yo no creo en otras religiones, así que no me voy a poner a hablar sobre temas de otras religiones. Tampoco es un tema filosófico, aunque la filosofía tiene muchas cosas que aportar, sobre todo en argumentar a favor de la existencia de Dios. Yo muchas veces cuando voy a argumentar en contra de algún ateo utilizo argumentos filosóficos para argumentar la existencia de Dios, pero aquí estamos hablando entre cristianos, que obviamente si somos cristianos, seamos llamados escogidos, creemos en Dios, sabemos que Dios existe, y entonces son ya temas internos del cristianismo. Pero creo que sí necesitamos una guía coherente para interpretar la palabra, porque si no llegan esos supuestos pastores a venir a engañar, a engatusar a la gente para sacarles la plata. Algunos de esos supuestos pastores no tienen malas intenciones, pero también fueron criados espiritualmente en un ambiente evangélico que les enseñó doctrina falsa, y así tengan buenas intenciones, están enseñando algo que está basado en el error. Entonces es importante, aunque yo no estudie teología, como me han criticado, decirles verdades espirituales de la Biblia. ¿Y cuál es mi mayor defensa? Que estudié teología en una escuela dominical 10 años, ¿no? Mi mayor defensa es la coherencia. ¿Por qué? Porque si tú te miras a ti mismo y hay algo de coherencia en ti, se supone que el ser que te creó a ti tiene no solamente que ser más coherente que tú, sino que tiene que ser 100% coherente. Si realmente Dios es Dios y Dios existe, para que Dios exista, tiene que ser un Dios con una coherencia absoluta que va más allá de la razón de cualquier ser humano. ¿Me entienden? Entonces, obviamente Dios es coherente. Y no solamente es coherente, sino que es infinitamente más coherente que nosotros. Así que tenemos que interpretar la palabra de Dios con coherencia. Esa es mi mayor defensa para aquellos que dicen que yo no tengo estudios teológicos. La coherencia. No importa qué estudios teológicos tengas tú, si tú no estás enseñando algo que tiene coherencia, que tiene sentido, tú estás mal. Porque incluso, ojo,
Hay personas que tienen teorías, que tienen coherencia y sentido y no son correctas. Por ejemplo, esas personas que se la pasaban predicando acerca de la fecha del arrebatamiento y te daban 1000 razones. Mira, el arrebatamiento va a ser en esta fecha por esto. Y aquí tengo un versículo. Saqué esta cuenta según la Biblia, según esta genealogía, y te daban 1000 razones que tú las escuchabas y oye, sí, tiene sentido, es coherencia. Y no pasó el arrebatamiento. Pero hablaron con coherencia. Eso quiere decir que si la gente a veces habla con coherencia y con sentido y se equivoca, ¿qué quedará para aquellos que hablan sin sentido y sin coherencia? No queda absolutamente nada. Son peores que un burro. Pero desaprobados total y absolutamente. Incluso con coherencia tenemos que tener cuidado con lo que predicamos. ¿Qué será para aquellos que carecen de coherencia y andan predicando como unos payasos estupideces? Y eso es lo que sobreabunda hoy en la iglesia evangélica. Pero quiero hablar sobre la parábola de los talentos y se las quiero explicar de una manera muy, pero muy coherente. Vamos conmigo, vengan conmigo a Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, tras otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, quédate con la palabra miedo porque la vamos a utilizar más adelante, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y le será dado más y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, muy bien. El primer error que enseñan erradamente los locos esos evangélicos, no estoy diciendo que todos los evangélicos sean locos, pero hay mucho evangeloco, hay mucho gente sin coherencia, y me atrevo a meter en el paquete a supuestos pastores que dicen que tuvieron estudios teológicos, que estudiaron en una escuela ministerial, y dicen esta estupidez: que el talento es un don que Dios te dio. Si tú eres bueno jugando fútbol, entonces tú vas a ser un cristiano que Dios va a mandar a predicar a los demás futbolistas, porque ese es el don que Dios te dio. Tienes que ser mejor en el fútbol, pero tienes que ser un futbolista cristiano. Mira, no tengo nada en contra de que un futbolista cristiano le predique a los demás futbolistas. Hágalo, ese es un deber, hábleles de Dios, de la palabra. Pero decir que el don que el que se habla aquí es el talento en el juego del fútbol es una estupidez. No, que el talento tuyo es el pastoreo. No voy a meterme aquí de fondo y de lleno en el tema del pastoreo. Ya ustedes saben por qué yo no creo en el ministerio pastoral hoy día. Creo que no está vigente porque no hay una continuidad de la autoridad. Pero ese no es el tema. No, que el don tuyo es pastorear. Tú tienes que pastorear porque ese es el don que Dios te dio. No, que el don tuyo es ser ingeniero. Tienes que ser el mejor ingeniero y tienes que predicar, porque si no Cristo va a regresar y como va a ver que tú fuiste un ingeniero mediocre, te vas a quedar en el arrebatamiento, te vas para el infierno. Así como le pasó a este siervo malo y negligente que lo mandaron a las tinieblas de afuera. Si tú no desarrollas tu talento, que es un don que Dios te dio, te vas para el infierno. Y así usted pare de contar infinidad de supuestos talentos, pensando que el talento es que yo soy bueno en el fútbol, que soy un buen ingeniero, que soy un buen abogado, que soy un buen presidente, que soy un buen político, que soy un buen no sé qué. Es cierto que todos tenemos talento, pero talento en nuestro idioma significa una cosa y el talento del cual Jesús habla aquí significa otra cosa. Y es una estupidez. Yo no voy a llamar estúpido a nadie porque no quiero pecar, pero es una estupidez decir que el talento al que Jesús se refiere aquí es un don, porque no, en absoluto no es un don. Por eso es que ustedes tienen que estudiar los contextos históricos en los cuales la Biblia habla, porque no es el mismo contexto histórico el que vivimos hoy día. No lo puedes venir a meter en el paquete al contexto histórico de la palabra de Dios, que fue escrita hace casi 2000 años. Entonces por ahí para empezar, y la crítica no es con las personas que son personas que están estudiando la Biblia, son personas comunes que están por ahí, que alaban a Dios. No, la crítica es con esos supuestos teólogos que dicen esa estupidez, porque se supone que ellos son estudiosos, se supone que ellos
han estudiado el griego, han estudiado la cultura judío-cristiana de la época, han estudiado todas esas cosas y van a decir algo así como que el talento es un don que Dios te dio. ¿Qué clase de estupidez es esa? Es una súper estupidez. El talento, y lo puedes buscar en internet, del griego talantón, significa balanza o peso. Era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Así como el dólar es una unidad de medida monetaria, así como la libra esterlina, así como el peso en varios países, así como el sol en el Perú, así como etcétera, 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 como el bolívar en Venezuela, etcétera. Es una unidad monetaria, es una moneda. Eso es lo que era el talento y era lo que Jesús se refería. Tuvo su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el periodo helenístico y la época de las guerras púnicas. En el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kilogramos de plata y en el Nuevo Testamento a 6.000 dracmas, o lo que es lo mismo 21.600 gramos de plata. Era el peso aproximado del agua necesaria para llenar un ánfora, alrededor de un pie cúbico. Un talento griego o talento ático se correspondía con 26 kilos, un talento romano con 32,3 kilos, el talento egipcio con 27 kilos. Y el talento de Babilonia con 30,30 kilogramos. En el antiguo Israel se adoptó inicialmente el talento de Babilonia, pero fue modificado posteriormente. El talento pesado del Nuevo Testamento eran unos 58,9 kilogramos. En el siglo III a.C. es utilizado expresamente en los tratados entre Roma y Cartago, sobre todo el talento ático o bien eubeo, equivalente a aproximadamente 27 kilogramos y dividido en 60 minas. Minas, quédate con la palabra minas porque luego vamos a hablar de las minas. De 60 ciclos o 100 dracmas cada una. Mira, fíjate que estamos hablando de minas, estamos hablando de ciclos y de dracmas, unas palabras que también son utilizadas en el Nuevo Testamento, y no es que me la quiera tirar de experto diciendo estas cosas, ni lo digo para pantallar, sino para que le quede total y absolutamente claro a las personas que siguen dudando y pensando que el talento es un don que Dios te dio, que no es un don que Dios te dio, y que Cristo no está hablando aquí de dones, Cristo está hablando aquí de dinero, está utilizando el dinero para una parábola. Ahora, ¿qué son las parábolas? También tenemos que definir qué son las parábolas. Las parábolas son como una historia que no es algo literal, es una historia que tiene, digámoslo de una manera, una metáfora. O sea, es una historia metafórica que te quiere dar a entender algo, pero no utiliza el lenguaje literal, no utiliza el lenguaje directo para decírtelo, sino que te lo disfraza con una historia en donde cada cosa que forma parte de esa historia, cada elemento que forma parte de esa historia tiene un significado y tú tienes que interpretarlo. Es algo así como una adivinanza, cuando te dicen una adivinanza y tienes que adivinar qué significa esto, qué significa lo otro. Bueno, es algo parecido, no es igual, pero es algo parecido, sino que tú tienes que descifrar el misterio detrás de las cosas que él está diciendo. Entonces, por eso lo dice de una manera, porque sabe que algunos van a entender, los que estén interesados, los que son elegidos, los que de verdad quieren que Dios les dé la sabiduría van a entender, y los que no, y los que son incrédulos no lo van a entender. Y Jesús prefirió que las cosas fueran así. Y él habla primero del reino de los cielos, que es como un hombre, dice que es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Eso quiere decir que esto, si es una parábola, y se llama parábola de los talentos, quiere decir que el dinero como tal significa algo. O sea, está siendo utilizado para representar algo, pero obviamente no está siendo mencionado para representar un don que Dios te dio. No. Está siendo utilizado para representar otra cosa, y la misma palabra de Dios te da la respuesta de qué son esas cosas que Jesús está queriendo decir ahí. Entonces vamos a ver, miren. Vamos a leer también en Lucas 19, del 11 al 27, que también se utiliza esta misma parábola, pero en el Evangelio de Lucas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Fíjate que ahorita hablamos de las minas, que también es una unidad monetaria. Les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reino es sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para volver yo? Lo hubiera recibido con los intereses. Digo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Bueno, miren, tenemos que entender una cosa.
Tú tienes que buscar en la palabra de Dios. Déjame un toque aquí que voy a tomar un poquito de bebida energética porque estoy sumamente cansado ahorita. Y para mantener la mente fresca y predicar correctamente la palabra, es necesario agarrar un poquito de energía, ¿no? ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repito, la fe, ¿qué es la fe? Según Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo siempre les digo que la fe no es mente positiva. ¿Por qué? Porque el cristiano, aunque no lo dice, lo asume como si fuera mente positiva. Cuando ellos dicen, por ejemplo, no, yo creo en Dios, yo creo en el Evangelio, pero bueno, yo no sé si me voy al cielo, pero sí, seguramente me voy al cielo. No tienen una seguridad de si se van al cielo o no. O sea, no tienen certeza y no tienen convicción. Y la fe es certeza y convicción. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que sin certeza y convicción es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo puedes tener certeza y convicción del Evangelio si no lo crees correctamente? Si no lo entiendes correctamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio, Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Cambiar la disposición mental no se entiende. Lo tradujeron mal, lo tradujeron como arrepentidos y creer el Evangelio. Ahora, arrepentidos, esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento, aparece cambio de disposición mental. ¿Por qué? Porque arrepentimiento, cuando lo dices así, ocurre algo similar como con el tema de los talentos. La gente piensa que talento es un don que Dios te dio, que soy bueno para el fútbol, que soy bueno para el vóley, que soy bueno para la música, que soy bueno para la política, que soy bueno para... Y no, talento no se refiere a eso, sino a una unidad monetaria. Así mismo pasa con el tema de arrepentimiento. Lo tradujeron como arrepentimiento, entonces te dicen los pastores, no, arrepentimiento es que eras un borracho, ya no vas a volver a ser borracho, que eras grosero y no vas a volver a ser una grosería, que eras iracundo, no te vas a volver a poner iracundo, que vas a dejar el pecado completamente porque ahí estás demostrando el verdadero arrepentimiento. Y si no, y si sigues cayendo en pecado es que nunca te arrepentiste. Entonces la gente le enseñan mal lo que es eso y no es arrepentimiento, se tradujo mal, es cambiar la disposición mental. Marcos 1:15. Estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Qué es cambiar la disposición mental? Vaya a la parábola del publicano y el pecador y vea lo que es el cambio de disposición mental. Dios, sé propicio a mí, pecador, y se daba golpes en el pecho y no levantaba la vista al cielo porque tenía temor de Dios, porque sabía que era un pecador. Ese es el cambio de disposición mental, el reconocimiento de que soy un pecador que está condenado. ¿Por qué estoy condenado? Porque Ezequiel 18:4 lo dice. Y aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo que pecare morirá, aunque ciertamente el cuerpo también muere, pero dice el alma que pecare. Ahora, el alma que pecare morirá significa una eternidad en el infierno. Por ahí me comentó el otro día alguien, saliendo un poquito del tema, rapidito esta acotación, que me ponga a investigar sobre los versículos que hablan del infierno para que el Señor me revele no sé qué, no me terminó de decir qué era. Porque hay algunos cristianos que dicen que el infierno no existe, que examine eso, porque el Señor está conmigo y el Señor está con él y él sabe que el Señor también está conmigo, que lo examine. Mira, yo no sé qué me quiso insinuar esa persona, pero de antemano les digo que el infierno sí existe y el infierno sí es una eternidad del alma en el tormento eterno separado de Dios. Bueno, el infierno ni siquiera es eterno, el lago de fuego es eterno, pero el infierno es la antesala al lago de fuego y el lago de fuego es como un infierno pero peor. Así que prácticamente es como decir lo mismo cuando uno dice que el infierno es eterno. Pero esta persona yo siento que me quiso insinuar que el infierno no existe. Después vamos a hacer un video sobre eso, sobre el origen de la palabra Gedena, que seguramente es lo que quiere referirme esa persona, que era como un lugar que había como unos hornos que habían en Jerusalén y que Jesús estaba diciendo que prácticamente era una parábola y que realmente el infierno no existía. El infierno sí existe, ojo, voy a hacer un video luego de eso, pero ahorita quería refrescar este tema para responderle a esa persona que me quiso insinuar eso, si es que realmente me quiso insinuar eso, porque yo le dije, bueno, háblame claro, pues háblame claro qué es lo que me quiere decir. Yo siempre predico las cosas de frente, sin andar con insinuaciones, no me estés insinuando cosas, más bien dime qué es lo que tú crees y lo hablamos, pero esa persona no me respondió más. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que si hay un infierno, que el alma que pecare morirá, y la muerte del alma se refiere al infierno eternamente. Ahora, Cristo quiere evitarnos eso, la eternidad en el infierno, y por eso vino a morir por nosotros, y hay que confiar en ese buen mensaje que Cristo murió por nuestros pecados, los pecados que cometimos, los que cometemos y los que cometeremos. Cristo murió por todos los pecados, así que yo no puedo morir por ningún pecado si yo creo que Cristo murió por mis pecados. Si yo cumplo estas dos demandas, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje, ya yo no tengo que morir por mis pecados y tengo esto, escuchen esta palabra, inmunidad condenatoria. Ahora, inmunidad condenatoria no fue lo que le pasó a este siervo que escondió el talento, que tuvo miedo y dijo que su señor era severo. Tuve miedo porque eres alguien que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. O sea, prácticamente él tenía un concepto de su señor como que su señor era una persona dura, una persona, digámoslo, hasta despiadada, ¿no? Prácticamente eso es lo que dice.
no era alguien que tenía fe en la misericordia de su Señor. ¿Les recuerda eso a alguien? A mí me recuerda eso a alguien. Me recuerda eso a ciertas personas hoy que profesan cierta religión llamada evangélicos. Un momento. Que ellos piensan que, bueno, que si ellos fueron salvos y aceptaron la fe de Jesucristo, aunque ellos no saben lo que es la fe, ya yo lo expliqué que es la fe, no saben qué, pero que si ellos se desvían, Dios los va a mandar al infierno porque Dios es un Dios duro. No creen en la misericordia de Dios, no creen que la salvación de Jesús fue pagada completamente. Ahora, no han entendido la palabra, porque aquí dice Romanos 17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Vamos a traducirlo de otra manera. Así que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es por el oír. Pero oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, nadie que esté comenzando a leer la Biblia se la lee en un solo día completamente. Y nadie que se la lea completamente se la aprende completamente una sola vez que se la haya leído. Es un trabajo constante, muchas veces de años. O sea, la palabra es una semilla. Vamos a ver, la palabra es una semilla. Mateo 13, del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le sentó mucha gente y entrándole en la barca se sentó toda la gente. Estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para ir, oiga. Ustedes ya saben lo que significa la interpretación de esta parábola, ¿no? Igual se las voy a leer, pero vamos a nuevamente a meter Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les explico ahorita que la palabra de Dios es como ¿qué? Como una semilla, ¿no? Entonces ahora, vamos al versículo 19 y dice, porque ya aquí Jesús explica el significado de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Esto ustedes saben quiénes son, las personas que son frías, que se les puede predicar la palabra, pero no les interesa, o la pueden interesar un ratico, pero no se la toman en serio. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, deja de creer. Ese tropieza se refiere a dejar de creer, porque te puede venir la persecución y los afanes de la vida y lo que sea, pero si tú ya crees, tú no puedes descreer, ¿me entiendes? El que cree no puede descreer. Una vez que tú creíste con fe, eso es para siempre, porque es como que una persona fue ciega toda la vida y le abrieron los ojos, ¿ya cómo hace para dejar de ver? Si ya sabe, ya vio, ya el que vio, ¿me entiendes? Ya le quedó la imagen, al menos dentro de su corazón para siempre, dentro de su mente para siempre. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende la palabra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora les pregunto, ¿a qué se parece el talento del que habla el Señor? Se parece a la semilla. El talento y la semilla vienen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque una semilla tú la siembras y se multiplica. Una semilla tú la siembras y sale un árbol y de ese árbol pueden salir varias semillas más y pueden haber muchos más. Lo mismo pasa con el talento. El talento tiene una naturaleza de multiplicación. O sea, el Señor le dio 5 talentos y Él lo multiplicó con 5 talentos más. O sea, fueron 10. Le dio una mina y la multiplicó con 10 minas. Eso quiere decir que hay una naturaleza de multiplicación. Lo mismo tienen las semillas y la palabra de Dios es comparable a una semilla. Eso quiere decir que el talento también es la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 8, 14, del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella lo ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjate lo que yo te dije hace rato, dejan de creer. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mira, importante esto. Hay muchas personas que se les da el talento y no lo multiplican porque tuvieron miedo.
Y aquí también la semilla, hay muchos tipos de semillas, pero solamente una semilla es la que da fruto. Mateo 13, del 31 al 58. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí habla nuevamente la semilla, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces sabemos que todo aquello que se multiplica tiene relación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se puede multiplicar y dar fruto en tu corazón. Romanos 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tú tomas en cuenta eso, tú vas a entender que el talento, parabólicamente hablando, se está refiriendo a la palabra. No se está refiriendo a un don que Dios te da, sino que se está refiriendo a la palabra. Así que, si volvemos otra vez a la parábola, vamos a ver, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a su siervo. ¿Quién se fue lejos? Se fue al reino de los cielos. Jesús. Jesús está en el reino de los cielos esperando para volver. Y les entregó sus bienes, o sea, les entregó la palabra. ¿Qué es lo que Jesús más entregó? Jesús no tenía propiedades, Jesús no tenía casa, no tenía dinero, no tenía riqueza. ¿Qué es lo que Jesús entregó? ¿Cuál fue el legado que Jesús dio? Que Él va a regresar a recuperar eso, porque no es un legado como esas personas que mueren y dejan un legado, sino que Él, estando vivo todavía, nos dejó un legado aquí. ¿Qué fue lo que Jesús nos dejó? Su palabra. Entonces, se fue lejos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. O sea, el Señor en el llamado, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el llamado, a uno dio 5 talentos. O sea, el Señor hace un llamado y entrega la palabra revelada a ciertas personas en el llamado. Y a otro 2, hay otras personas que les revela la palabra, pero se las revela con menos profundidad. Y a otro 1, hay otras personas que también les revela de menor manera. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué el Señor le revela más la palabra a unas personas que a otras? Porque hay personas que tienen una capacidad limitada y otras un poquito más para entender la palabra. Pero lo importante es que les dio revelación de la palabra, porque cuando una persona tiene revelación de la palabra es cuando la persona se da cuenta que el Espíritu Santo es real, se da cuenta que Dios existe, que Dios está interesado en la humanidad y se da cuenta que el Evangelio no es una locura, sino que es una realidad tangente. En el llamado las personas se dan cuenta de eso. Creen por algún tiempo algunos, pero otros dejan de creer. Y el que había recibido 5 talentos, o sea, el que había recibido la palabra en cierta medida grande, fue y negoció con ellos. O sea, fue y negoció con ellos significa algo así como que internalizó lo que la palabra decía y obedeció lo que la palabra decía. Ganó otros 5 talentos, o sea, dio fruto. ¿Qué significa ese dar fruto? ¿Cuál es el fruto que nos da la palabra? Dice la Biblia que el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que el fruto que da la palabra es un fruto de fe. O sea, nos da certeza y convicción. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios te da la palabra y eso da fruto, quiere decir que llega fe a tu vida. Ahora, hay varios tipos de fe. Hay fe para salvación, hay fe para pedirle cosas a Dios y que Dios te las otorgue. Hay fe de cualquier tipo de cosa. Pero la fe más importante es la fe para salvación. Entonces, cuando dice aquí que el siervo fue y negoció con los talentos y ganó otros 5 talentos, quiere decir que vinieron muchos tipos de fe. Quiere decir que su fe creció exponencialmente hasta el grado que pudo alcanzar la salvación porque pudo entender el Evangelio. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Este también multiplicó y también ganó. La fe suficiente para cumplir las 2 demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. O sea, darse cuenta que es un pecador y será pecador hasta el día que muera y que Cristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y que ya no tiene que hacer absolutamente nada porque ya Cristo lo hizo todo para su salvación. Para cosas que están fuera de tu salvación y que competen al reino de los cielos, tú sí puedes hacer cosas. Tú puedes predicar el Evangelio, tú puedes darle a los pobres, tú puedes hacer buenas obras. Eso una vez que fuiste salvo. Pero para tu salvación, tú no puedes hacer nada. El que lo hizo todo fue Cristo y necesitas la fe. Sin embargo, la fe del llamado es la fe que viene porque Dios te llamó. Sin embargo, tú tienes que dar fruto de esa fe obedeciendo esas 2 demandas, metiéndote en la palabra, internalizando la palabra, buscando respuestas de tu salvación, que es lo que la mayoría no hace. ¿Por qué? Porque dice aquí, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué significa eso de cavar en la tierra y esconder el dinero de su señor? Significa esas personas que Dios les hace un llamado, pero esconden el tema de la salvación, esconden la palabra y se dedican a otras cosas. No, me voy a dedicar a ser pastor, me voy a dedicar a ser evangelista, supuestamente evangelista, porque no están predicando el verdadero evangelio. Me voy a dedicar a ser profeta, me voy a dedicar a darle a los pobres, me voy a dedicar a ser teólogo, me voy a dedicar a etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a dedicar a la familia, voy a hacer un ministerio centrado en la restauración de la familia, etcétera. Pero no están centrados en lo más importante, que es el tema de la salvación. Eso es lo que representa, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea,
Cavó en la tierra y escondió la palabra y no se centró en ser salvo y no siguió indagando en ese tema. Una vez salvo, siempre salvo, la salvación se pierde, que es el debate que algunos tienen y me parece bien que lo tengan, así no entiendan el evangelio, porque puede ser que Dios les revele la verdad a raíz del interés en ese debate, la salvación se pierde o no se pierde. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? No les interesa ese tema y se dedican a otras cosas. Se dedican a todas esas cosas que ya mencioné en vez de dedicarse a entender el evangelio, y eso representa escondió, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, cuando el Señor regresa, ¿qué es lo que pasa? Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y esto, arregló cuentas con ellos, se refiere a toda la iglesia, tanto a los que ya murieron en Cristo, pero van a ser resucitados, como a los que van a ser arrebatados, y los que se van a quedar también con ellos está arreglando cuentas si son cristianos. ¿Por qué? Porque arreglar cuentas con los que se quedan es precisamente eso, que se quedan. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué es lo que podría representar esto? Bueno, mira, Cristo, tú cuando yo estaba más joven me llamaste. Pusiste gente a predicarme la palabra, aunque ellos no entendían el evangelio, muchos de ellos. Me pusiste, qué sé yo, porque a mí me pasó cuando era un niño que me daba esa curiosidad por leer la Biblia sin que nadie me lo dijera, y yo me puse a leer la Biblia y el Señor me hablaba a través de la Biblia. Yo en ese momento no entendía lo que Dios me estaba diciendo, no lo entendía del todo, pero Dios me hablaba. Después Dios envió a cristianos evangélicos a predicarme la palabra. No me la predicaron al 100% bien, así como yo lo predico aquí, pero me la predicaron y me acercaron más a indagar de eso. Y poco a poco fue una jalada, hasta que Dios me mostró el verdadero evangelio por medio de personas que sí conocían el verdadero evangelio. Pero si yo no hubiera dado los primeros pasos, yo no hubiese entendido nada probablemente. Así que Dios me tuvo que transitar por un camino en un llamado muy largo hasta que yo entendí el evangelio. Entonces, yo le diría: bueno, Dios, tú me entregaste la palabra a través de estas personas, a través de la Biblia, a través de la película de Cristo que vi cuando era un niño, a través de etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira lo que yo tengo ahora. Ahora cumplí con las 2 demandas de Marcos 1:15. Cambié mi disposición mental, o sea, me supe que era un pecador y creí que tú pagaste por todos mis pecados. Eso es lo que representaría, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O incluso también, aparte de eso, decir: bueno, mira, además que fui salvo, también prediqué el evangelio, también hice esto otro, que yo sé que eso no contribuye a mi salvación, pero sí, una vez que ya fui salvo, contribuye a mis galardones que tú me vas a dar a mí como recompensa por haberte servido. Entonces, una persona que le dice eso al Señor, ¿qué le va a decir el Señor? Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que le va a pasar a las personas que fueron salvas y le sirvieron. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. También esto representa a las personas que se les dio la palabra y creyeron correctamente el evangelio. Quizá no hicieron mucho, pero creyeron. También su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Quiénes son esos? ¿Quién representa a ese que le dieron 1 talento? A la mayoría del pueblo cristiano evangélico de hoy día. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. O sea, me diste la palabra, me llamaste con la palabra, con cualquier palabra de la Biblia te puede haber llamado Dios, pero para acercarte a Él. ¿Y qué fue lo que hiciste? En vez de indagar en el tema de la salvación, echaste ese tema de lado y te pusiste a centrarte en otras cosas, que si la restauración de la familia, que si la liberación de demonios, que si la profecía, que si yo soy pastor, que si no sé qué, que si el diezmo, que si... montón de cosas que no tienen nada que ver con el tema de la salvación. Y cuando te preguntan que si estás seguro de tu salvación, no estás seguro, o dices que sí, pero en el fondo sabes que no estás seguro. Y dices: bueno, sí, yo sí creo que yo hago lo mejor que puedo y Dios me salvó. Pero cuando le preguntas si Cristo pagó por todos los pecados, no tienen una seguridad de eso, no saben lo que significa que Cristo pagó por todos los pecados, no han entendido el evangelio correctamente. Entonces no le prestan atención a ese tema y le dicen al Señor: escondí tu talento en la tierra, ¿qué tienes lo que es tuyo? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, porque también eres un siervo si estás en el llamado. Sabías que ciego donde no sembré, el que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, debiste haber por lo menos buscado la revelación de la salvación con Dios, o haberla buscado con otras personas, haberte interesado en eso. Dios, revélame, ¿soy salvo o no soy salvo? Dios, revélame, ¿cómo se obtiene o no se obtiene la salvación? Dios, debiste haber puesto tu dinero en el banco y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Al venir yo hubiera venido y te hubiera visto por lo menos cumpliendo las 2 demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Al menos eso, hubieras dado el fruto de eso, que son las 2 condiciones para ser salvo. Pero no lo hiciste, no lo hiciste. Pensaste que yo era despiadado, que yo no tenía misericordia, escondiste ese tema y te dedicaste a otras cosas. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Más recompensa entonces para el que ya fue salvo y cumplió con las 2 demandas. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese sí es el infierno, el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Pero ¿para quién son esas tinieblas de afuera? Para aquellos que no cumplen esas 2 demandas de Marcos 1:15 y no pueden ser salvos. Entonces la parábola de los talentos representa eso, representa a las personas que
Los que sí multiplicaron la palabra al punto que llegaron a obtener la salvación, y los que escondieron la palabra y se dedicaron a otras cosas que también tienen que ver con la Biblia, pero no tienen que ver con el Evangelio, con la buena noticia de la salvación de Cristo. Y entonces no van a ser salvos. Entonces la palabra se multiplica y da fruto de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe para salvación es la más importante. No importa que tengas fe para hacer milagros, porque Dios te puede utilizar para hacer milagros, te puede utilizar para expulsar demonios, te puede utilizar para profetizar, pero la fe para salvación solamente se obtiene cumpliendo las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, creyendo que Cristo pagó por todos los pecados, que su obra fue completa, que su obra no fue mediocre como las obras que tú haces, que yo hago, que todos hacemos, pero la obra de Dios fue completa y no fue mediocre. El creer esto da salvación. La gente hoy día no se va al infierno por sus pecados, se va al infierno por no creer con fe, porque muchos creen, pero creen sin fe. Por eso Jesús dijo en la parábola de la semilla que algunos creen por algún tiempo, pero venía la prueba, dejan de creer. Entonces es importante entender esto. Por eso es que yo les predico tanto con la Biblia. Yo no ando hablando tantas pistoladas, sino que saco versículos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es importante entender esto. Tienes que relacionar la parábola de los talentos con la parábola de la semilla. Se parecen mucho, es lo mismo. La palabra se multiplica, la palabra y el talento es lo mismo. El talento no es un don, ¿sí? Entonces tienes que entender eso. Bueno, eso era el mensaje que quería dar hoy. Quería refrescar esto de la parábola de los talentos. Quería darles esta perspectiva. Voy a hablar también de otros temas que hablé en los primeros videos que no han sido muy vistos y que no se ha predicado con la misma, digamos, con el mismo fuego que se predicó en esta oportunidad que estoy predicando ahora, que Dios me está utilizando más para llevarles estas verdades bíblicas. Voy a retomar algunos temas, les voy a agregar un poquito más de palabra, un poquito más de explicación, un poquito más de cosas. Los bendigo y espero que disfruten esto. Muchas gracias a los que me apoyan, a los que no me apoyan. Les pido por favor que sigan escuchando, que sigan indagando, que le pregunten al Señor si yo miento, si digo la verdad. Si el Señor te habla bien de mí, hazle caso al Señor, no endurezcas tu corazón. Lo que me importa es que las personas sean salvas. Y nada gano con andar inventando locura. Así que bendiciones a todos.